Bien, hermanos, les pido que abran sus Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 1. Les pido que apaguen su celular, por favor. Ahorita, pastor. Un momentito. Dice nuestro Señor en su palabra: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Sí? Estaban en el desierto, ¿verdad? Venían saliendo de la esclavitud, venían saliendo de Egipto. Obviamente mi Señor Dios, como soberano, ¿verdad?, de Israel, tenía que establecer sus leyes, tenía que establecer sus estatutos, tenía que poner orden a un pueblo de más o menos 2 millones de personas, ¿verdad? Y sobre todo, mi Señor Dios quería convivir con el pueblo. Si se acuerdan, al principio de la creación, mi Señor Dios convivió con Adán y con Moisés, con Adán y con Eva, perdón. Se paseaba mi Señor Dios en el huerto del Edén. Convivía con ellos, con Adán y con Eva. Eran puros, no tenían pecado Adán y Eva. Mi Señor Dios podía estar con ellos. Pero en cuanto hubo desobediencia, hubo pecado, mi Señor se tuvo que separar de ellos y los expulsó del huerto del Edén. Mi Señor Dios no convive con el pecado. Por eso mi Señor Dios le pidió a Moisés todo esto que acabamos de leer, ¿verdad?, para hacer su tabernáculo de reunión, su templo portátil, porque por 40 años ese templo se ponía, ese templo se quitaba, ¿verdad? Los levitas se hacían cargo de todo esto, la tribu de Leví, y anduvieron en el desierto por muchas partes, poniéndolo y quitándolo. ¿Sí? Aquí en Éxodo 29 nos dice el Señor en su palabra, versículo 43: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Ahí dice, ahí me reuniré con los hijos de Israel y me santificaré con mi gloria. Y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová, su Dios. ¿Sí? Tenía mi Señor Dios que tener una relación con su pueblo, una relación directa, estrecha. Por eso les dice que iba a convivir con ellos y que su gloria
la iba a poner ahí. Si ven ustedes esa nube que está aquí de este lado, es la gloria de Dios. La gloria de Dios bajaba al lugar santísimo. En un momento más vamos a explicar esas secciones del tabernáculo. Bajaba sobre un cuarto, digamos, privado, donde el sumo sacerdote nada más podía entrar una vez al año. Y la nube bajaba hasta ahí, a un lugar que se llama el propiciatorio. Lo vamos a ir viendo poco a poco con calma. El tabernáculo estaba construido con columnas de madera de acacia, ¿sí?, cubiertas de bronce, ¿sí? En la parte de arriba los capiteles eran de plata y las basas eran de bronce, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El tabernáculo de reunión es una sombra y figura de mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo espiritualmente está ahí. ¿En qué forma? ¿Sí? Aquí en las columnas, esta es una columna que estaba en el atrio, ¿verdad? Para dividir, ¿verdad? Para tener la división de lo que era el tabernáculo. Entonces, como les digo, la columna estaba hecha de madera de acacia, bañada con bronce, bañada con oro, perdón. Su base era de bronce y su capitel de plata. Vamos a la palabra de nuestro Señor Dios en Éxodo 27. Éxodo 27, versículo 9. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido. ¿Sí? Este es el lado sur. Cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado, 45 metros. Y sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Las columnas, ¿verdad? Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. La base, pues es la base, ¿verdad? Y sus molduras de plata. O sea, el capitel iba arriba y era de plata. ¿Qué es la madera de acacia? ¿Sí? Estaban hechos de madera de acacia. La madera de acacia es una madera muy rebelde para trabajar. Si ustedes le preguntan a un carpintero que si puede trabajar con madera de acacia, les va a decir que no, porque es una madera dura, una madera que no se puede trabajar. Es más, hasta huele mal esa madera. Y el árbol de acacia tiene espinas. ¿Qué significa eso? La madera de acacia significa la humanidad, la naturaleza del hombre, que somos duros, que somos rebeldes, no nos dejamos moldear, no nos dejamos manejar. También representa la humanidad de Cristo, que Él pudo dominar esa naturaleza humana. Se conservó sin pecado, se conservó puro, dominó esa naturaleza.
naturaleza humana. Por eso, esta columna, ¿sí?, que es de madera de acacia, cubierta de oro, significa que mi Señor Jesucristo, en ser humano, pudo dominar esa naturaleza humana, porque llegó a la cruz sin pecado, acabó con el pecado. Con su sufrimiento, el bronce, en la palabra de Dios, significa sufrimiento. Con su sufrimiento, ese hombre de pecado lo dominó, terminó él con el pecado, y como está bañada esa madera de acacia en oro, al dominar esa rebelión, esa rebeldía en su propia carne, llegó a ser rey. El oro representa reinado, ¿sí? A través de su sufrimiento dominó la carne, se entregó en la cruz, y el capitel de plata, la plata significa redención. Redención. Aquí en el Instituto Bíblico vimos una vez cómo, cuando fue la muerte de los primogénitos en Egipto, los que pusieron la sangre en el dintel de sus casas, y que pasó el ángel de la muerte, y cuando vio esa sangre pasó por alto y no mató el ángel de la muerte al primogénito de ese hogar. Tuvo que haber después, por haber salvado a ese primogénito, un rescate. Y ese rescate, posteriormente, fue medio ciclo de plata del santuario. Ya cuando estuvieron en el desierto, mi Señor Dios le dice a Moisés: los primogénitos me deben su rescate, tienen que pagarme medio ciclo del santuario en plata. Y así fue. Pagaron ese medio ciclo todos los primogénitos que se salvaron de la muerte en Egipto. ¿Y dónde creen que está ese medio ciclo de plata de cada persona que pagó? Ahí está. Cada vez que los israelitas veían que su rescate, su salvación está ahí, recordaban la muerte de los primogénitos, ¿sí? Por eso la plata representa redención, ¿sí? Entonces la humanidad de mi Señor Jesucristo está representada en esta columna. La madera de acacia rebelde, difícil de trabajar, somos nosotros como seres humanos. Ese orgullo, esa vanidad no nos deja que el Señor moldee nuestras vidas. Pero mi Señor Jesucristo sí pudo moldear, vencer esa naturaleza humana. Sin pecado se conservó hasta la muerte en sacrificio, porque el bronce representa sacrificio, y a través de su sangre y de su sacrificio nos dio redención con el capitel de plata, ¿sí? El tabernáculo de reunión tenía 3 velos, ¿sí? Tenía 3 velos el tabernáculo de reunión, ¿sí? Creo que ahí se distinguen, ¿verdad? Ahí está. Tenía 3 velos. El primer velo, el exterior, el del atrio. El segundo velo, a la entrada del tabernáculo de reunión. Este es el segundo velo, a la entrada del lugar santo. Este es el lugar santo. Y el tercer velo, que era la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para expiar sus propios pecados y los del pueblo, ¿sí? Lo impresionante de todo esto es de que tienen
nombre esos tres velos. ¿Sí? Tienen un nombre. En esta otra diapositiva se ve mejor la imagen. Tienen tres velos y tienen nombre esos tres velos. ¿Sí? Por ejemplo, este primer velo, el segundo velo y el velo del lugar santísimo. Este velo se llamaba Haderek. Haderek en hebreo. En español se llama el camino. Se llama el camino. El segundo velo se llamaba Haemet. Haemet en hebreo. Y en español se llama la verdad. La verdad. Y el velo del lugar santísimo, velo importantísimo, más adelante les voy a explicar por qué. ¿Sí? Este es el velo del lugar santísimo. Este es el lugar santo, el lugar santísimo. Y este velo se llamaba Jajail. Jajail, que significa la vida. En resumidas cuentas, enfrente de nosotros, o más bien los israelitas tenían enfrente lo que en un futuro iba a ser la redención completa del pueblo de Israel. Tenían al camino, a la verdad y a la vida en el lugar santísimo. Cristo en esas tres partes. Maravilloso. Maravilloso como nuestro Señor nos muestra su campamento, su tabernáculo, pero a primera vista decimos, pues bueno, se reunían, ¿no? Pero todo tiene que ver, espiritualmente. El velo del camino, el velo de la verdad y el velo de la vida. ¿Sí? Bien, posteriormente vamos a ver qué significado tienen estas columnas. ¿Sí? Más adelante, cuando ya lleguemos al lugar santo, vamos a ver las columnas. Por lo pronto, ¿de qué componía el tabernáculo? Se componía de el altar del holocausto, la fuente de bronce en el atrio. Vamos a definir uno por uno qué significado tiene. El altar del holocausto, sí, es este que tienen aquí ustedes. Vamos a Éxodo 27, por favor. Éxodo 27. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, o sea, de 2.25 metros por lado. ¿Sí? Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, o sea, 1.36 metros de altura. Pero si checan ustedes, ¿de qué está hecho este altar? De madera de acacia. También la misma madera de la columna, ¿verdad? Dura de trabajar, orgullosa, difícil de manejar, que así somos nosotros. ¿Sí? Asimismo harás el atrio del tabernáculo, al lado meridional, al sur. Perdón, estoy en otro lado. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura.
Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás cuernos en sus 4 esquinas. Aquí tiene cuernos, ¿sí? En sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Lo cubrirás de bronce. Este no está cubierto de oro, está cubierto de bronce. ¿Por qué de bronce? Aquí, si ustedes ven al sacerdote, está cargando un becerro, ¿sí? Un ser inofensivo, inocente, el cual llegaba al altar, habían brasas encendidas y quemaban en holocausto al animal. El hebreo llegaba al atrio del tabernáculo, ¿sí? Llegaba al atrio del tabernáculo, ¿sí? Con su animalito, le imponía las manos, símbolo de que mis pecados se le pasan al animal inocente. El sacerdote lo degollaba, le sacaba la sangre, lo quemaba ahí. Un ser inocente era propicio a mi pecado, ¿sí? Ese ser inocente es mi Señor Jesucristo, que pagó por cada uno de nosotros en ese altar del holocausto. Y ese altar del holocausto es la cruz en el Gólgota, ¿sí? Porque está hecho de bronce, porque el bronce significa sufrimiento. Ahí llega la persona y se encuentra con ese altar, pero se da cuenta de que hay otro ser vivo que va a pagar por mi pecado, por mi culpa. En vez de que yo llegue y me ponga sobre ese altar del holocausto y me quemen a mí, ¿sí? Luego, ¿con qué nos topamos? Con la fuente de bronce. La fuente de bronce estaba exactamente entre la puerta del tabernáculo, del lugar santo, y el altar de los sacrificios. En Levítico 17:10, vamos a Levítico, por favor. Yo les quiero comentar algo. Les mencioné que le sacaban la sangre al animal y la sangre la untaban en los cuernos del altar, ¿sí? Para mi Señor Dios, la sangre es muy importante. La sangre es demasiado importante, porque todo se purificaba con sangre. ¿Pero por qué? Levítico 17:10 nos dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Aquí viene por qué. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación para el altar. Yo les doy la sangre, dice mi Señor Dios, exclusivamente para hacer expiación, para perdonarte tus pecados. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, por mi alma. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hará perdón, hará remisión. La sangre. En este momento, la sangre de ese animal, ¿verdad? En mi Señor Jesucristo, su sangre derramada en ese madero fue la sangre de ese Cordero de Dios, para que nosotros fuéramos redimidos, limpiados.
de todo pecado. ¿Sí? Jeremías 2, vamos a Jeremías 2, por favor. Hoy en día vamos a hablar de la Biblia de aquí para allá, así es de que estemos atentos. Jeremías 2:22. Jeremías 2:22. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque nos lavemos con lejía, aunque nos lavemos con jabón, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. No la puedes quitar, no la puedes borrar con ningún ritual religioso, ni con confesión de pecados ante otra persona. No podemos nosotros borrar nuestros pecados, solo con la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es la lejía? La lejía es una solución de sales alcalinas. Fíjense, sales alcalinas en agua, que se utiliza en limpieza como desinfectante y blanqueador doméstico. O sea, aunque te laves con cloro, te vas a dar una intoxicada, pero buena. Pero no se te va a borrar el pecado, no se te va a quitar el pecado. Solo la sangre bendita de mi Señor Jesucristo es la que nos borra de todo pecado. Vamos a Hebreos 9, por favor. Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 13. Hebreos 9:13. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿sí?, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Al Dios vivo. Si la sangre de los animales, de los corderos, de los becerros, de los carneros, purificaban a los israelitas, pero no era suficiente, porque cada vez que pecaban tenían que llevar su animal, tenían que llevar a su corderito para borrarle su pecado, pero no era para siempre. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y rociaba en el propiciatorio para expiar la iniquidad de él mismo y del pueblo entero. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, dice la palabra? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, o sea, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo? Cristo dijo: yo me ofrezco, yo los amo, yo quiero que vivan felices, que vivan bien, que vivan sin el engaño, que les quite yo ese velo del engaño. Yo me ofrezco. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y nos va limpiando ahora en nuestra conciencia toda obra
muerta. Al referirse con obra muerta, pues es obra de pecado. El pecado produce muerte. Por eso es obra muerta. No te reditúa en nada a tu alma, a tu espíritu. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Entonces, después del altar del holocausto, donde llevaban a ese animalito y lo sacrificaban y le quitaban la sangre, y aparte de eso, lo consumían y sus cenizas lo sacaban fuera del campamento. Esa también es una sombra y figura de mi Señor Jesucristo, porque dice la palabra que Él padeció fuera de la puerta. No lo crucificaron adentro de la ciudad, lo sacaron fuera de Jerusalén y lo crucificaron más allá de la ciudad. ¿Sí? Seguimos con la fuente de bronce. La fuente de bronce, después del altar del holocausto, está la fuente de bronce. ¿Qué hacían los sacerdotes en esa fuente de bronce? Vamos a Éxodo 30, por favor. Éxodo 30, versículo 17. Amén, hermanos. Amén. Harás también, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Se lavaban las manos y se lavaban los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Fíjense nada más. Alguien que no se lavaba las manos y los pies de los sacerdotes y entraban al lugar santo, no al santísimo, al santo, moría. Tenían que lavarse las manos y los pies, tenían que purificarse, lavándose las manos y lavándose los pies. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. El lunes les comentaba que la fuente de bronce en el fondo tenía unos espejos, ¿verdad? Unos espejos. Esa cita, ¿sí?, la tengo en Éxodo 38:8. Éxodo 38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sí? También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Llegaba el sacerdote y se veía él ahí su cara. Se estaba lavando, se estaba purificando. ¿Qué representa esa fuente de bronce para el cristiano? La fuente de bronce también, el cristiano se ve por unos espejos que estaban en el fondo del ábaco. ¿Y qué vemos ahí cuando llegamos a esa fuente? Nuestra condición. Estamos viendo nuestra condición, lo que estamos reflejando. Si hemos cambiado o no hemos cambiado. Nuestra condición de pecador, ahí se ve. El agua también representa la palabra de Dios, que es nuestro diagnóstico. Llegaba el sacerdote, se lavaba manos y pies, se purificaba y entraba al lugar santo. Nosotros cuando llegamos y queremos encontrar la verdad,
no tenemos paz en nuestra vida, no tenemos saciedad espiritual. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a la entrada del tabernáculo, nos encontramos con el velo del camino, y luego que entramos vemos el altar del sacrificio, el altar del holocausto. Vemos a Cristo dando su vida en propiciación por mis pecados, entregando su sangre, ¿verdad? Su sangre derrama aquí el cordero. Llegamos al pie del altar del holocausto, o llegamos a la cruz de Cristo. Nos rendimos a Cristo, le entregamos nuestra vida, lo aceptamos como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas. ¿Y qué hay después de eso? ¿Qué hicieron ustedes después de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Se bautizaron. Nos bautizamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa también la fuente de bronce, la fuente de agua? Llegamos como cristianos a esa fuente de agua, nos bautizamos, nos sumergimos en las aguas bautismales y nuestros pecados están ahí ya sepultados juntamente con Cristo. Y cuando salimos de las aguas bautismales, sale la nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salimos como nuevos seres, renacimos, nos identificamos ahí con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y aparte representa la palabra. El agua representa también la palabra de Dios. Que cuando llegamos a esa fuente de agua y vemos nosotros el reflejo de nuestra cara, ahí vemos nuestra condición pecaminosa. Porque nosotros no leemos la palabra. Oiga, pastor, ¿cómo? Si yo la leo diario. No leemos la palabra. La palabra nos lee a nosotros. Es un escáner de la palabra de Dios. Es un escáner que al momento de que la estoy escudriñando, la estoy leyendo, me doy cuenta que mi condición, pues yo pensaba que era bueno, que no le hacía daño a nadie, pero cómo codiciaba yo el carro del vecino, ¿verdad? Cómo mentía, cómo envidiaba. Nos escanea la Biblia, nos escanea la palabra del Señor. Esa es la fuente de bronce, que esos espejos están reflejando nuestra condición en ese momento. La palabra de Dios en Santiago, vamos a Santiago, por favor. Santiago 1:23. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que nuestra condición cambie? Porque dice la palabra del Señor que somos oidores y que tenemos que ser también hacedores de la palabra. ¿Practicamos la palabra? ¿Obedecemos aquí a lo que dice el Señor? ¿O no lo obedecemos? Santiago 1, versículo 23. Amén, hermanos. Amén. Amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. En la mañana, antes de irnos a trabajar, nos rasuramos, nos sacamos el barrito, la espinillita, y nos vemos, ¿no?, en el espejo. Estoy considerando en ese momento mi rostro natural. Versículo 24 dice: porque él se considera a sí mismo y se va, dice. Ya terminé de arreglarme, ya terminé de peinarme y me voy. Pero ¿qué creen que pasa? Luego se olvida cómo era. ¿Cómo es posible que me conozco al 100%, verdad? Cada arruga, cada parte de mi cara, la conozco perfectamente. Pero al cabo de un par de horas, ya me olvidé cómo soy. Así es el oidor y no hacedor de la palabra.
que venimos al culto y a las 2 o 3 horas nos preguntamos, ¿de qué se trató el mensaje? Se nos olvidó la palabra. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Perseverar es dejar de hacer lo que la Biblia dice que no tengo que hacer. Estoy perseverando en ella. Si yo digo, pues es que soy un mentiroso y no se me va a quitar, no estoy perseverando en la palabra. Pero en cambio, si yo le pido, mi Señor, con todo mi corazón, ayúdame ya no mentir, Señor, por favor, no quiero ofenderte, no quiero seguir ofendiéndote, el Señor nos va a ayudar. Perseveramos en ella, ¿verdad? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Somos bienaventurados si obedecemos la palabra del Señor. Si nos preocupamos por nuestra condición, si nos preocupamos por no olvidarnos cómo somos, viéndonos al espejo. Por eso llegamos a la fuente de bronce y vemos ahí en el espejo nuestra situación, nuestra condición. Aparte de que nos purificamos por medio del bautismo. ¿Sí? El agua también representa el Espíritu Santo. ¿Sí? Conjugado con la palabra de Dios, que provoca en el ser humano el denuedo, la convicción. ¿Qué es denuedo? Es brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Eso provoca en el cristiano. Cuando poco a poco vamos descubriendo que mi Señor Dios lo único que quiere es amarnos. Y que nosotros también amemos. Que estemos bien, gozosos, contentos, en paz, sin afanes. Así quiere el Señor que estemos. Después vamos a pasar al lugar santo. Este es el lugar santo. En el lugar santo se van, vamos a ver lo siguiente. Si ustedes se fijan, aquí hay la sección del lugar santo, el lugar santísimo, y hay 5 columnas que están sosteniendo el lugar santo. Déjenme encontrarlas. Ahí están las columnas. Son 5 columnas que están sosteniendo el velo del... ¿Qué velo es este? La verdad. El velo del camino, el velo de la verdad y el velo de la vida. El velo de la verdad lo están sosteniendo 5 columnas. ¿Qué representan esas 5 columnas? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están sosteniendo la verdad. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Ay, lo que yo pensaba, pastor, que esas columnas nada más sostenían el velo. Sí, pero representan algo espiritualmente. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
están sosteniendo el velo de la verdad. Los 5 ministerios que el Señor Jesucristo dejó y están escritos en el libro de Efesios, que mi Señor Jesucristo dio: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, la cortina o el velo de la vida tiene 4 columnas. Tienen 4 columnas. Aquí se ve mejor. Este es el velo de la vida. El velo de la vida. Aquí hay 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Qué representan esas 4 columnas? El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Sosteniendo el velo de la vida. ¿Sí? Dentro del lugar santo se encuentra el candelabro. ¿Sí? Aquí pueden ver, este es el lugar santo, está el candelabro, ¿verdad? La mesa de los panes y el altar del incienso. El candelabro. ¿Sabían ustedes que obviamente el tabernáculo estaba tapado con telas, pues, de tejones, telas de animales? Estaba cubierto por diferentes telas. Ya tapado, no se veía absolutamente nada. Tenía que prenderse con algo ese lugar para que pudieran ver, pudieran hacer sus actividades los sacerdotes. ¿Y qué es lo que se prendía? Se prendía el candelabro. ¿Qué representa el candelabro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que poner aceite de oliva. La primicia de la oliva se la ponían a las lámparas para que encendiera perpetuamente, por todo el tiempo. Siempre tenía que estar prendida. ¿Sí? La mesa de los panes. Eran 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Pero aparte también, ¿qué representaban esos panes? A mi Señor Jesucristo, el pan de vida. El pan de vida que vino a este mundo. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 6. Amén, hermanos. Amén. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién dice amén a esto? Amén. Amén, yo soy el pan de vida. Entonces, cuando llegamos al lugar santo, nos encontramos con el Espíritu Santo alumbrándonos en nuestro camino, alimentándonos del pan de vida, que es mi Señor Jesucristo. Pero hay otra parte también muy importante, que es el altar del incienso. El altar del incienso era el que oficiaban los sacerdotes en intercesión
representa el altar del incienso en la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, ante la humanidad. Y en tiempos de los sacerdotes se ofrecía ese incienso en intercesión por el pueblo. ¿Sí? Hablando un poquito más del candelabro, la menorá, en hebreo, perdón, el menorá de 7 brazos, ¿sí? El Salmo 119, 105 nos dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podemos ser alumbrados por mi Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos ser alumbrados en la palabra de mi Señor Jesucristo? ¿De qué manera? ¿Quién nos alumbra? ¿Quién nos da discernimiento? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos guía, nos lleva a toda la verdad, a toda palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El Espíritu Santo representa verdad. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es el que el cristiano recibe cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Ok. El altar del incienso, en el Salmo 141:1, en el Salmo 141. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti, como el que dice, como el incienso, como el incienso. El altar del incienso representa la intercesión, la intercesión. ¿Sí? Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti, como el incienso. El don de mis manos, como la ofrenda del altar. Hay una escena muy hermosa en Apocalipsis, cuando estemos en plena tribulación. Pues vamos a estar en ayuno y en oración, ¿verdad? Porque eso van a ser tiempos muy difíciles. Y dice la palabra en Apocalipsis 8 que en el cielo se encendió un incensario con las oraciones de los santos. Vamos a Apocalipsis 8, por favor. Apocalipsis 8. Y fíjense que es el séptimo sello. El séptimo sello de los 7 sellos que van a ser abiertos por mi Señor Jesucristo. Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Quiere decir que ese altar del incienso en el cielo va a estar, pero trabajando a marchas forzadas, porque nuestras oraciones en ese entonces, en la tribulación, van a ser tremendas, clamando, pidiéndole al Señor nuestro Dios que nos libre de todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos viviendo. El
El altar del incienso representa la intercesión, las oraciones de intercesión, ¿sí? Después en el lugar santísimo, ya llegamos al lugar santísimo, está el arca de la alianza, la famosa arca de la alianza, el arca del pacto, donde mi Señor Dios, ¿se acuerdan de la nube? Cómo bajaba del cielo, entraba al lugar santísimo y se ponía exactamente en el propiciatorio. Ahorita les voy a decir qué es el propiciatorio. Este es el arca de la alianza. Dos querubines con sus alas tocándose una con la otra y las cabezas de los ángeles viendo hacia el propiciatorio, viendo hacia acá. Este es el propiciatorio. Era una tapa donde guardaba aquí el arca de la alianza tres elementos muy importantes: los 10 mandamientos, el maná que mi Señor Dios les dio al pueblo en el desierto, y la vara de Aarón que reverdeció. Aquí mi Señor Dios bajaba con su gloria, con su nube, y tapaba y llenaba de gloria el lugar santísimo. Moisés podía entrar aquí las veces que quisiera, pero el sumo sacerdote solamente una vez al año. Mi Señor Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que no entre todo el tiempo al lugar santísimo, si no va a morir. Y a partir de ese momento ya nadie podía entrar más que Moisés, una vez al año, aquí. ¿Y qué hacía el sacerdote, el sumo sacerdote? La sangre de los animales la llevaba en un pocillo y con su dedo hacia el frente del propiciatorio 7 veces rociaba la sangre para expiar sus pecados y los pecados del pueblo. Esto se conoce como el Yom Kippur, el día del perdón, en el 10º día del mes 7º. Aquí hay algo muy importante. Para empezar, la palabra propiciatorio viene de propicio, propiciar. Propiciatorio, en hebreo caporet, era la tapa de oro que sostenía a los querubines. El propiciatorio era prototipo de Cristo. Levítico 16:14. Levítico 16:14. Amén, hermanos. De hecho, todo el capítulo 16 de Levítico habla sobre el día de la expiación o el día de Yom Kippur. Si lo quieren leer en su casa detenidamente, ¿sí? Pero en el versículo 14 dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Lo que está haciendo aquí el sumo sacerdote, lanzando la sangre al lado oriental del arca de la alianza, del propiciatorio. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Por qué 7 veces? Porque el 7 es el número perfecto de Dios. 7 veces sobre el propiciatorio. Y la palabra propiciatorio, ¿sí?, de la Real Academia de la Lengua, que tiene virtud de hacer propicio. Yo pues me quedé con las mismas, que es propicio. Propicio es ser favorable, inclinado a hacer un bien. Y hay una palabra hermosísima.